Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios y de llevar el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Hoy, en el programa En Contacto, ¿cómo sobrevivir en nuestra cultura? Existen dos categorías de cristianos: los que son comprometidos, seguidores de Cristo, y aquellos creyentes que tienen una mentalidad carnal. Y la diferencia es grande. De hecho, cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto, dijo esto. Dice en el primer versículo del capítulo 3, «Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo». Lo que quiso decir es que hay dos categorías. Algunos son verdaderos seguidores de mentalidad espiritual y otros que tienen una mentalidad carnal, es decir, que andan según la carne, lo que quiere decir que se rigen por sus propias tendencias y deseos. Hay unas diferencias distintivas entre ellas dos. Entonces, al considerar el pensar acerca de cuál es la diferencia, o sea, ¿qué hay de los seguidores comprometidos de Cristo? Bien, primero que todo son guiados por el Espíritu Santo. Los creyentes consagrados tienen una pasión por Dios. Los creyentes consagrados desean compartir su fe. Desean andar en obediencia a Dios, le confían al Señor Jesucristo todas sus necesidades. Su vida entera toma otra perspectiva por haber aceptado a Cristo como su Salvador, crecen en su vida cristiana, así que son creyentes consagrados. Pero también está el otro grupo, los creyentes con mentalidad carnal. Por ejemplo, dice que son como niños, dice que solo pueden beber leche, porque tienen convicciones, pero hacen concesiones, no son congruentes con su andar en la fe. Doctrinalmente son muy débiles y suelen ser egocéntricos. Lo que más les interesa son las cosas que les proporcionan placer, satisfacen sus necesidades. Son asistentes y observadores, pero no se involucran demasiado. Son personas muy influenciadas por la cultura del mundo en la cual vivimos. Así que hay una gran diferencia entre estas categorías. Tienen poco interés en servir a Dios. Si no sirven sus propios intereses y se ven asediados y en muchas ocasiones atrapados por la cultura en la que viven. Solo uno mismo puede decidir a cuál de estas categorías pertenece. Pablo escribe al joven Tito, que es un joven pastor a quien había dejado en la isla de Creta, que era un lugar muy complicado. Y aquí está instruyéndole sobre cómo escoger a los ancianos y cómo establecer las iglesias por toda la isla de Creta. Ahora, pensemos en esta cultura, la apreciamos de esta manera. Una cultura como en la que vivimos no simpatiza mucho con los cristianos. Lo que debemos preguntarnos es esto: ¿cómo podemos vivir en una cultura que es tan opuesta a lo que creemos y cuyo estilo de vida es tan contrario al nuestro? ¿Cómo vivimos en una cultura así sin dejar que nos sintamos cautivos, que nos abrume, que nos supere? Y más importante, sin volvernos como ella. ¿Cómo vivir en esta cultura por encima de ella? Bien, en este mensaje deseo hablar de eso y hablar de cuál es la clave para vivir en nuestra cultura y aún así no volvernos parte de ella. Le invito a buscar la breve epístola de Tito. Si encuentra Hebreos en la última parte de la Biblia, justo antes está la carta de Tito, solo 3 capítulos. Una carta muy importante que el apóstol Pablo le escribió a este joven pastor. Desde el versículo 5 le da un razonamiento aquí y dice: «Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé». Luego le dice qué clase de gente debe buscar y así continúa. Luego en el versículo 9 habla de una de las cualidades clave que deben tener estas personas y son estas: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, ¿cómo vivir en esta cultura sin estar bajo su influencia? ¿Cómo vivir en medio de todos sus influjos y al mismo tiempo no permitir sus influencias? La principal clave es esta. ¿Qué dijo? Retenedor
de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Ahora, ¿qué quiere decir con ser retenedor? Simplemente esto. Retener es sostenerlo con firmeza. Al decir retenedor de la palabra fiel, implica aferrarse a ella, asirse con fuerza, guardarla cerca, aplicarla a nuestra vida. Es lo que Pablo dice, nos dice, enseñarles a aferrarse a la palabra de Dios, ceñirse a la verdad de la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida, porque él sabía que los cristianos creyentes en esa cultura de Creta estarían demasiado influenciados de un modo tan sutil que fácilmente no se distinguirían de los no creyentes. ¿Qué mensaje para nuestro tiempo? Porque vivimos en esa clase de cultura. Podríamos usar otras palabras para describir lo que pasa a nuestro alrededor, las leyes establecidas, las actitudes de las personas y la forma como los creyentes con frecuencia se permiten, con una frecuencia inusitada, se enredan en esta cultura con sus vanas filosofías, actitudes y acciones inmorales. Luego nos preguntamos por qué la Iglesia tiene tan débil influencia e impacto en nuestra sociedad. Y todo esto se ve relacionado con el hecho de que hemos dejado de aferrarnos, hemos dejado de lado los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, de manera práctica, ¿cómo nos aferramos a ella? Le daré 7 pasos. ¿Cómo apegarse a la palabra de Dios? Muy práctico. ¿Cómo retener la palabra de Dios? ¿Cómo guardarla en nuestro corazón, nuestra mente, ante nuestros ojos y en nuestros labios? Hay 7 pasos breves y le daré tiempo de anotarlos. Y el primero es este: leerla detenidamente. No la lea con prisa, no es voy a leer 2 o 3 versículos rápidamente. Leer con cuidado. ¿Qué me dice? ¿Qué dice aquí? Meditar en ella a diario. Leerla con detenimiento. Meditar en ella a diario. O sea, ¿qué dice en verdad? ¿Y cómo debo manejar esto? ¿Qué me dice Dios sobre Él mismo y sobre mí? Tercero, estudiarla en serio. No es un libro cualquiera. Escuche, ¿por qué cree que alguien ha tenido la idea de llamarla Santa Biblia? Porque proviene de Dios Santo. Por esas razones que es santa. Leerla con detenimiento, meditamos en ella a diario. Escuche, no solo eso, sino la estudiamos en serio. Estudiarla en serio y creerla sin reservas. La creemos de todo corazón. La obedecemos de manera continua. La aplicamos personalmente. Y la compartimos con seguridad. Ahora, si en serio escuchó, seguro puede recitármelos. Así que quiero que me los recite desde el número 1. Número 1, leerla con detenimiento. Número 2, meditar en ella a diario. Número 3, estudiarla en serio. Número 4, creerla sin reservas. Número 5, obedecerla de manera continua. Número 6, aplicarla personalmente. Y número 7, compartirla con confianza. ¿Sabe lo que pasa? Al hacer eso, se apega a la palabra y sucederá esto: su vida cambiará. No puede hacer lo que acaba de decir y al mismo tiempo andar en pecado. Créame, no se puede. Así que estamos de acuerdo en que para poder apegarnos, retenerla, hacerla parte de nuestra vida, aplicarla en ella, esas cosas son muy necesarias. Ahora, la pregunta es, ¿qué tal si no hago eso? ¿Qué tal si no atesoro la palabra de Dios? ¿Qué pasa? ¿Cómo la cultura termina destruyéndonos? Quiero que apunte esto, le daré una lista. Número 1. Cuando no nos apegamos a la palabra de Dios, suceden las siguientes cosas. La cultura capta nuestra atención. De muchas formas nos lanzan cosas para captar nuestra atención. Número 1. Número 2. Finalmente comienza a influenciarnos.
Seguimos escuchando y seguimos viendo. Captan nuestra atención con eso. Es atrayente. Luego comienzan a influenciar nuestra mente. Lo tercero que ocurre es esto. Se gana nuestra atención. Y lo que al principio no nos interesaba, captó nuestra atención. Nos interesamos mucho y cuando vinimos a ver, se ganó nuestra atención. Y cuando se gana nuestra atención, lo siguiente que sucede es que redirige nuestro enfoque. Antes nos interesaba lo espiritual, pero ahora nos enfocamos más en la cultura del entorno, lo que piensa la gente, lo que dicen. Así que redirigen nuestro enfoque. Lo siguiente es que sin darnos cuenta, domina nuestra conversación. La cultura domina nuestra conversación. ¿Quién está la estrella de cine? ¿Quién es el jugador? ¿Qué viste él o ella? O sea, todo eso lo que sucede es que nuestro nivel de interés ha sido redirigido y ahora eso domina nuestra conversación. ¿Cuál ha sido mi conversación principal actualmente? Lo siguiente que sucede, ¿sabe qué? Influye nuestra forma de vestir. Nuestra vestimenta. ¿No lo cree? Entonces, permítame darle un ejemplo. ¿Sabe? Había una época, hasta hace poco, en que las mujeres usaban blusas que les llegaban hasta la falda, o hasta donde debe ser. ¿Sabe hacia dónde voy, cierto? Ahora tenemos la idea, a alguien se le ocurrió la idea de cortarlas hasta aquí, y luego bajar la falda hasta aquí, para que cualquiera pueda verle el ombligo. ¿Quién dijo que vale la pena ver eso? No entiendo. ¿Quién dijo que vale la pena? Doy esa ilustración porque está por doquier. Tienen diamantes y otra clase de cosas ahí. Ahora, aunque es cómico, es trágico, y le diré por qué. Todas las jovencitas que llevan eso no son creyentes. Solo que muchas jóvenes cristianas lo vieron y les llamó la atención. Influyó en su mente. Cambió su enfoque. ¿Y sabe qué pasó? Ahora están cortando las blusas. Se bajan lo que sea que llevan puesto. Pero, ¿por qué? Le diré por qué. Lo hacen porque parece ser lo que se debe hacer. ¿Sabe lo que han hecho? Han permitido que la cultura determine su forma de vestir. Y yo le diría a cualquier jovencita, ¿se vestiría usted así y entraría en la presencia del Hijo de Dios? No, claro que no. ¿Por qué deja que la cultura actual influya en su forma de vestir de modo que dista tanto de ser lo mejor? Incluso a menudo dista de ser decente. Una pregunta para un creyente es esta. ¿Qué quiere que la gente vea? ¿Cuál es la luz del cuerpo? Los ojos. ¿Sabe qué? Si lleva una vida consagrada, lo verán a los ojos y verán amor, gozo, paz, contentamiento, de todo. Ahora no hablo solo de las mujeres. Lo mismo es para los hombres. Queremos que vean nuestros ojos. ¿Por qué? Porque muestran quiénes somos. No deje que la cultura llene su mente de ideas falsas y patrones de creencias y conductas que le hagan menos de lo que Dios quiere que sea. ¿Sabe? Si tiene alta autoestima, no tiene que presumir de nada. El querer presumir algo indica que tiene baja autoestima y está tratando de captar la atención de alguien. Si vive como agrada a Dios, no hay que preocuparse por captar la atención de nadie. Escucha esto. Lo verán en sus ojos, lo verán en su semblante y lo sentirán en su presencia. No hay que desvestirse para llamar la atención.
Pero la cultura se esmera en eso. Escuche, dominando su conversación, influyendo en su vestimenta y también influyendo en su selección de música. No hay duda al respecto. La música, como la tenemos hoy, muy a menudo ha sido una de las armas, escuche, un arma clave de Satanás para alejar a millones de jóvenes de las ideas espirituales, de la palabra de Dios, la verdad, decencia, moralidad y piedad. ¿Y qué hacen? Hay todo tipo de música. Alguien dirá, todo el mundo tiene un tipo de música. Sí, así es, hay de todo. ¿Qué hace eso en usted? ¿Le lleva a adorar a Dios? Ahora muchas canciones son agradables, buenas y no tienen ningún efecto físico. Pueden dar una sensación emocional de sentirse bien por escucharla. Pero si esa canción hace que su cuerpo comience a sentirse sensual, hay que preguntarse, ¿de dónde vino esto? Por eso cuidado con lo que escucha, cómo se viste. Por eso la cultura, escuche, la cultura del mundo ha permeado toda fase de nuestra sociedad y una de las armas más poderosas es la música, la ropa. ¿Y ven lo que sucede? Poco a poco, alguien sale y se viste de cierta forma. Y alguien dice, bueno, quiero ser como ella, así que quiere hacer lo mismo. ¿Por qué no pregunta, qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia de la decencia y el orden? ¿Qué dice la palabra de Dios de ser un hombre o una mujer consagrados a Dios? ¿Sabe qué más harán? Llenarán su mente de sensualidad y pensamientos inmorales. Una y otra vez, y así sucesivamente hasta que finalmente, ¿sabe lo que sucederá? Estará haciendo lo mismo que ha visto en televisión. O el patrón de lujuria en su vida será tan fuerte que se sentirá que está como en yugo. ¿No es interesante que Satanás ofrezca esas grandes promesas solo para ser esclavo de algo que ahora odia porque sabe bien que no lo puede dejar? ¿Sabe por qué? Se encuentra desligado del ancla, la palabra viva de Dios. Luego, ¿qué pasa? Quieren arruinar su testimonio. La cultura quiere alejarle de Dios. La cultura no puede alejarle de Dios, pero pueden alejarle del libro. Hasta que no se aleje del libro de Dios, no puede alejarse de Dios. Y al hacerlo, arruina su testimonio. Luego será tan parecido a ellos que no será nada diferente. Y les encanta su compañía porque ya no contradice el estilo de vida de ellos. Es tan parecido a ellos que ya no les molesta. ¿Qué tal? Me alegra verte. Antes, porque era como sal y como luz. Ahora es tan parecido a ellos que ya no se nota la diferencia. Si no se aferra a la palabra de Dios, escuche bien, no se aferrará a Dios. Él nos dio este libro, Él nos dio esta verdad para, escuche, no solo para nuestra salvación, sino para nuestra protección. ¿Y sabe qué pasará? Tarde o temprano, la cultura, le hará inútil para el reino de Dios. Porque al cambiar su horario no tendrá tiempo para servirle, ni tendrá tiempo para leer su palabra. Ahora que gasta su dinero en cosas, en lugar de darle a Dios todo lo que le corresponde, ya no le interesa que la gente sea salva, porque ahora su vida es muy egocéntrica y demasiado ególatra. ¿Sabe qué sucedió? Ni siquiera se ha dado cuenta de qué pasó. Está tan lejos de donde estaba cuando leía la Biblia todas las noches y creía que de alguna manera la palabra debía ser vital en su vida. Luego la cultura captó su atención. Comenzó a afectar su mente, sus emociones, y quitó su enfoque de Dios. ¿Ahora qué pasa? Le llevará a idolatría. Usted dirá, un momento, nunca me inclinaría a ningún dios de oro, madera o piedra. No, no hablo de esos dioses. Este país tiene otros dioses. ¿Usted sabe lo que es un ídolo? ¿Sabe lo que es la idolatría? Idolatría escuche bien, la idolatría se presenta en nuestra vida cuando cualquier persona, cualquier práctica, es más importante para usted
que su relación con Jesucristo. Cuando se es más leal, más devoto, más comprometido con esa persona, esa cosa o esa práctica que con el Hijo de Dios, así se comete idolatría, ha infringido uno de los mandamientos. ¿Y sabe cómo sucede? Al dejar que la cultura capte su atención, penetre en su mente, domine sus emociones y elimine su enfoque en Dios y en su palabra. Y eso es lo trágico de todo. Escuche bien. Esto es lo trágico de todo. Si me escucha, diga amén. Finalmente, sin un cambio genuino en su vida, esto es lo que pasará. Un día de estos, usted morirá. Y alguien vendrá a ver su cadáver en un ataúd. Y esto es lo que van a decir. Alma salva, vida desperdiciada. Porque dejó que la cultura captara su atención, cambiara su mente, ganara su afecto, quitara su enfoque de Dios. Lo que deseo es que vea esto. Dice que la retengamos con firmeza. Aferrándonos, dice, alguien dirá, muy bien, admito que no lo he hecho. Ahora, ¿qué hago? Escuche con atención para que no malinterprete. Le voy a decir, le voy a dar una palabra. No se apresure a concluir hasta que la defina. ¿Qué debe hacer si nos alejamos? Tomándola a la ligera, haciéndola a un lado si ya no está en su corazón. Ya no está en su mente. Ya no está ante sus ojos ni tampoco en sus labios. La palabra es arrepentirse. Ahora, mucha atención. Arrepentimiento es una palabra que significa cambiar, tomar otra dirección. Eso nunca funcionará hasta que lo siguiente sea cierto, que la motivación sea correcta. Si se arrepiente, se aleja de esta acción o de esta actitud porque el temor al juicio de Dios o el temor a lo que puede sucederle no funcionará. Sin darse cuenta, volverá a hacerlo. La motivación debe ser: quiero hacer un giro. Quiero arrepentirme porque me duele que mi relación con mi Dios no esté bien. Me duele haberlo herido. Me duele en el corazón que he tratado de vivir, convencer, persuadir, discutir y defender, y mi relación con Dios se ha visto muy perjudicada. Si esa es su motivación, el arrepentimiento será real. Le he dicho toda la verdad. Y si lo que he dicho tiene algo de veracidad, tendrá que decir, bueno, tiene razón. Ahora, la gente dice, estos que creen en la Biblia, así es. Así que le pido que haga algo para que quede grabado. Quiero que tome su Biblia en la mano. Y quiero asegurarme, en caso de que alguien tenga alguna duda del hecho de quiénes somos y lo que creemos, que somos creyentes en la Biblia, pero que también llevamos la Biblia y también la ponemos en práctica. Y mire, una cosa es que unos cuantos en la iglesia tengan una Biblia, pero lo que quiero decirle es esto. No solo creemos lo que decimos, lo practicamos. Le pediré a todos los presentes que tomen su Biblia y la levanten. Cada persona aquí. Esto es quienes somos. Este es el libro que nos rige. Este es el ancla de nuestras vidas. Este es el libro de instrucciones, divinamente otorgado por Dios Todopoderoso, y a su alrededor puede ver que casi todo el mundo aquí tiene uno. Siempre tenemos invitados y no siempre piensan en traerlo, pero si es miembro, lo más probable es que lo tenga. Y tenemos un sencillo mandato: retenerla. Quiero que se la ponga en el pecho, apéguese, sosténgala con firmeza, aplíquela en su vida, vívala y experimentará lo mejor que Dios tiene para su vida. Si es una de esas personas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, ¿qué le dirá cuando esté frente a Él y le diga, este es el estándar que usaré para juzgarte? La ha descuidado.
negó a su hijo, se alejó de él, dejó que la cultura determinara su destino eterno. ¿Qué le responderá en ese momento? No tendrá nada que decir. Ahora quiero animarle a que le pida al Señor Jesucristo que perdone sus pecados. Y dígale también que hoy reconoce que es pecador, que no acude a Dios porque merezca ser salvo, sino por su misericordia. Quiere que Dios le perdone y le salve de sus pecados. Se compromete totalmente a Él. Quiere vivir agradando a Dios. Quiere andar en sus caminos. ¿Sabe qué pasará? Cambiará su vida. Lo que solía ver y considerar tan importante perderá importancia. Y lo que ha abandonado se volverá lo más valioso en su vida. Padre nuestro, cuán agradecidos estamos por este precioso libro. Tu palabra fiel, eterna e indestructible. Te pido que grabes este mensaje en el corazón de toda persona, que llegue a lo profundo del corazón de todo quien esté alejado, haya caído, viva en pecado, pero que sepa que escuchó la pura verdad, que tenga arrepentimiento genuino y un nuevo amor, devoción y apego a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.